circunstancias cuando el verdadero problema puede estar mucho más cerca de lo que imaginan. Porque cada vez que dudas de ti, cada vez que retrocedes antes de intentarlo y cada vez que eliges la seguridad de no arriesgarte, construyes un límite más. Al principio sabes que ese límite existe. Después te acostumbras tanto a él que dejas de verlo. Y finalmente comienzas a creer que esa vida pequeña no es una prisión que construiste poco a poco, sino simplemente la vida que te tocó. Pero no es la vida que te tocó. Es la vida que la inseguridad fue construyendo mientras tú mirabas hacia otro lado. Eso es lo que hace tan peligrosa a la inseguridad. No existe un momento dramático en el que puedas señalar y decir, aquí fue donde perdí mi vida. Lo que existe son cientos de pequeños momentos en los que decidiste no hablar, no preguntar, no presentarte, no intentar o no arriesgarte. Una conversación que nunca tuviste. Una idea que decidiste guardar, una oportunidad que dejaste pasar porque no te sentías preparado. Cada decisión parecía insignificante, pero juntas fueron creando una realidad. Y después de años, esa realidad se siente como una vida que nunca termina de despegar. La verdad incómoda es que muchas veces nadie te quitó esas oportunidades. Fuiste tú quien las entregó poco a poco. Una postergación a la vez, un silencio a la vez, una retirada a la vez. Y existe algo todavía más peligroso. La inseguridad puede hacer que tus propios miedos terminen convirtiéndose en realidad. Cuando crees que vas a fracasar, comienzas a actuar como una persona que ya perdió. Te preparas menos porque esperas que las cosas salgan mal. Hablas con menos seguridad porque piensas que nadie escuchará tus palabras. No das lo mejor de ti porque, en el fondo, ya decidiste que no eres suficiente. Entonces sucede lo inevitable, las cosas no salen bien y tu mente utiliza ese resultado como una prueba. ¿Lo ves? Tenía razón, no podía hacerlo, pero ahí está la trampa. Muchas veces no fracasaste porque no tuvieras capacidad. Fracasaste porque nunca llegaste a utilizar todo lo que tenías. Y esta diferencia puede cambiar completamente tu vida. Una cosa es no poder hacer algo todavía, otra muy distinta es tener la capacidad y no intentarlo de verdad porque ya estás convencido de que fracasarás. Por eso puedes ver personas con menos experiencia, menos preparación e incluso menos conocimientos avanzando más rápido que tú. Y aunque esto pueda resultar difícil de aceptar, no siempre significa que sean más capaces. Muchas veces significa que actúan desde un lugar interno diferente. Se presentan sin pedir permiso para sentirse merecedores. Hablan, aunque exista la posibilidad de equivocarse. Toman oportunidades sin tener garantías. No esperan sentirse completamente preparados para comenzar, porque entienden algo que la inseguridad nunca quiere que descubras. La confianza muchas veces aparece después de actuar, no antes. La persona insegura espera sentirse segura para dar el primer paso. La persona que desarrolla confianza da el primer paso y aprende a sentirse segura mientras avanza. No necesita saber que tendrá éxito, necesita saber que si falla, podrá levantarse, aprender y volver a intentarlo. Esa es una confianza mucho más poderosa porque no depende de controlar el resultado. Depende de confiar en tu capacidad para enfrentar lo que venga. Por eso debes entender algo. Mientras esperes a sentirte completamente preparado, la inseguridad siempre encontrará una nueva razón para detenerte. Siempre habrá algo que no sabes, algo que puede salir mal, alguien que podría juzgarte, una razón para esperar un poco más. Pero tu vida no cambia cuando desaparecen todas tus dudas, cambia cuando decides que tus dudas ya no van a tomar las decisiones por ti. Tal vez has estado esperando convertirte en una persona segura para comenzar a vivir de una manera diferente, pero quizá sea al revés. Quizá necesitas comenzar a actuar de manera diferente para convertirte en una persona segura. Cada vez que haces algo que antes evitabas, recuperas una parte de ti mismo. Cada vez que hablas, intentas, preguntas o te arriesgas, demuestras que eres capaz de enfrentar más de lo que creías. Así es como se construye la confianza, no esperando a que desaparezca el miedo, sino demostrando una y otra vez que puedes avanzar a pesar de él. No permitas que la inseguridad decida cuánto puedes intentar, cuánto puedes aprender o hasta dónde puedes llegar, porque si le entregas ese poder, terminarás viviendo dentro de una vida diseñada por tus propios temores. Y algún día podrías descubrir una verdad que duele, que tu mayor obstáculo nunca fue la falta de talento, de oportunidades o de capacidad. Fue esa voz dentro de ti que repetía que no era suficiente hasta que comenzaste a vivir como si fuera verdad. Ahora tienes que decidir, ¿puedes seguir obedeciendo esa voz y mantener tu vida dentro de los mismos límites o puedes comenzar a actuar como la persona que sabes que podrías llegar a ser? No necesitas sentirte invencible, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dejar de permitir que el miedo tenga la última palabra sobre tu vida. Ahora quiero que te hagas una pregunta y que tengas el valor de responderla sin intentar quedar bien contigo mismo. ¿Cuántas cosas dejaste de hacer durante el último año no porque fueran imposibles, sino porque decidiste de antemano que no ibas a conseguirlas? ¿Cuántas conversaciones evitaste?
¿Cuántas ideas guardaste por miedo a que fueran rechazadas? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar mientras esperabas sentirte más preparado, más seguro, más capaz? Y ahora responde algo todavía más incómodo. ¿Cuántas de esas oportunidades desaparecieron mientras tú seguías esperando el momento perfecto? La inseguridad tiene un precio que nadie te cobra en el momento, pero que puedes terminar pagando durante toda una vida. Es un desgaste silencioso. Como el agua que golpea una roca durante años, no existe un instante dramático en el que puedas ver cómo se destruye, pero lentamente pierde su forma y su fuerza. Eso mismo ocurre contigo cuando permites que la duda gobierne tus decisiones. Poco a poco desgasta tu ambición, tu carácter, tu disposición a correr riesgos y sobre todo la confianza que tienes en ti mismo. Y cuando finalmente miras hacia atrás después de muchos años, quizá descubras algo mucho más doloroso que una derrota. No encontrarás solamente errores o fracasos, encontrarás todo aquello que nunca intentaste. Las conversaciones que nunca tuviste, los proyectos que nunca comenzaste y las oportunidades que dejaste pasar porque el miedo siempre consiguió llegar antes que tus deseos. La vida que más puede doler no es necesariamente la que fracasó, sino aquella que nunca te atreviste a intentar. Ahora debes aprender a distinguir algo que muchas personas confunden: la humildad verdadera y la inseguridad disfrazada de humildad. La humildad reconoce lo que sabe y también lo que todavía necesita aprender, pero no utiliza sus limitaciones como una excusa para esconderse. Una persona humilde puede decir "no lo sé" y al mismo tiempo estar dispuesta a aprender. Puede reconocer sus errores sin convertirlos en una sentencia sobre su propio valor. La inseguridad funciona de manera muy diferente. Utiliza palabras aparentemente humildes para protegerte del riesgo de quedar expuesto. Te dice, no soy tan bueno, seguramente alguien más lo hará mejor o todavía no estoy preparado, pero muchas veces esas palabras no nacen de una evaluación honesta de tus capacidades. Nacen del miedo a equivocarte, a ser juzgado, a confirmar esa voz interna que lleva demasiado tiempo diciéndote que no eres suficiente. La diferencia es fundamental. La humildad te mantiene abierto al aprendizaje y te permite avanzar. La inseguridad te hace retroceder justo cuando estás frente a una oportunidad que podría cambiar tu vida. Una te ayuda a crecer, la otra te convence de permanecer pequeño. Y si no aprendes a distinguirlas, puedes pasar años llamando humildad a lo que en realidad es miedo. Pero esa voz que constantemente te dice que no eres suficiente no apareció de la nada. Nadie nace pensando que debe esconderse, que sus ideas no importan o que es mejor no llamar la atención. La inseguridad suele construirse con el tiempo a través de experiencias que se repiten, críticas constantes, comparaciones, burlas, rechazo o momentos en los que mostrarte tal como eras terminó causándote dolor. Tal vez alguna vez te hicieron sentir que nunca hacías las cosas suficientemente bien. Tal vez aprendiste que destacar atraía críticas o que mostrarte vulnerable podía convertirse en una debilidad. Y poco a poco comenzaste a protegerte. Aprendiste que era más seguro permanecer en silencio, no llamar demasiado la atención y no arriesgarte a ser juzgado. El problema es que una estrategia que quizá te protegió en el pasado puede estar destruyendo tus oportunidades en el presente. Porque esa forma de pensar quedó instalada dentro de ti y ahora interpreta cada nueva situación desde el miedo. Cada oportunidad parece una amenaza, cada error parece una prueba de que no eres capaz. Cada crítica parece confirmar aquello que llevas años creyendo. Y lo más peligroso es que sigues obedeciendo reglas que fueron creadas para proteger a una versión de ti que ya no existe. Hoy tienes más experiencia, más recursos y más capacidad para decidir que cuando aprendiste a sentirte inseguro, ya no eres aquella persona que necesitaba esconderse para sentirse protegida. Sin embargo, si permites que las viejas dudas sigan gobernando tus decisiones, continuarás viviendo según las limitaciones de tu pasado. Y aquí está la verdad que necesitas aceptar. Tu pasado puede explicar por qué eres inseguro, pero no tiene derecho a decidir quién vas a ser. Lo que te ocurrió pudo haber construido esa voz, pero tú decides si vas a seguir obedeciéndola. Porque llega un momento en el que dejar de avanzar ya no es protección, es renuncia. Y la pregunta es si vas a seguir esperando sentirte preparado para comenzar a vivir, o si finalmente vas a actuar a pesar del miedo y descubrir de una vez por todas de qué eres realmente capaz. Hay algo que debes entender antes de seguir culpando a tu pasado por la persona que eres hoy. Comprender de dónde viene tu inseguridad no significa buscar excusas ni vivir mirando hacia atrás. Significa descubrir qué creencias estás obedeciendo sin cuestionarlas. Porque una de las decisiones más poderosas que puedes tomar es preguntarte, con absoluta honestidad, si lo que piensas de ti mismo todavía refleja quién eres o si simplemente estás viviendo bajo ideas antiguas que alguien puso en tu mente antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlas. Y aquí comienza una transformación real cuando dejas de aceptar automáticamente todo lo que tu mente dice sobre ti.
Tal vez durante años escuchaste que no era suficientemente bueno, que otros eran mejores, o que era peligroso llamar demasiado la atención. Pero una creencia repetida durante mucho tiempo no se convierte automáticamente en una verdad, puede convertirse simplemente en una costumbre. Y si nunca cuestionas esas viejas ideas, terminarás tomando decisiones en el presente para protegerte de peligros que quizá ya no existen. La inseguridad también puede destruir tus relaciones de una manera silenciosa. Cuando una persona no reconoce su propio valor, comienza a buscar fuera de sí aquello que siente que le falta por dentro. Necesita que otros le confirmen constantemente que es importante, que está haciendo lo correcto, que merece ser querida y que tiene un lugar en la vida de los demás. El problema aparece cuando esa necesidad se vuelve permanente, porque entonces la relación deja de ser un encuentro entre dos personas y se convierte en una búsqueda desesperada de aprobación. Y aquí aparece una verdad incómoda. Cuanto más necesitas que alguien te complete, más difícil puede resultar mantenerlo cerca. Las personas perciben cuando alguien espera que ellas llenen un vacío que no les corresponde. Perciben la ansiedad, la dependencia y la necesidad constante de recibir confirmación. Y tarde o temprano ese peso puede terminar alejando precisamente aquello que más deseas conservar. Nadie puede construir tu seguridad por ti. Nadie puede cerrar permanentemente un vacío que solo tú tienes la responsabilidad de enfrentar. Entonces, ¿cómo construyes una relación diferente contigo mismo? No repitiendo frases bonitas frente al espejo y esperando que de repente desaparezcan años de dudas. La confianza se construye de una manera mucho más sencilla y mucho más exigente, actuando. Cada vez que haces algo que te daba miedo y descubres que puedes seguir adelante, incluso si no lo haces perfectamente, estás creando una nueva prueba sobre quién eres. Ya no es una idea. Es una experiencia que viviste personalmente y que nadie puede quitarte. Por eso la acción no es solamente una consecuencia de la confianza, también es una de sus principales causas. La mayoría de las personas inseguras esperan sentirse seguras antes de actuar, como si algún día fuera a desaparecer completamente el miedo y entonces finalmente pudieran comenzar. Pero ese día rara vez llega. La seguridad aparece mientras avanzas, cuando enfrentas situaciones que antes evitabas y descubres paso a paso que eres mucho más capaz de lo que habías imaginado. Esto no significa actuar irresponsablemente ni ignorar la preparación. Significa aprender a reconocer la diferencia entre una precaución inteligente y un miedo que se ha disfrazado de prudencia. Porque es muy fácil decir todavía no estoy listo cuando en realidad quieres decir tengo miedo de descubrir qué pasará si lo intento. La pregunta que debes hacerte es sencilla. ¿Realmente necesito más preparación o simplemente estoy buscando una nueva razón para retrasar aquello que me obliga a salir de mi zona conocida? Y existe otra trampa todavía más sofisticada, el perfeccionismo. Desde afuera, una persona perfeccionista puede parecer disciplinada, exigente y comprometida con hacer las cosas bien. Pero muchas veces, detrás de esa búsqueda interminable de perfección, existe algo mucho más profundo, el miedo a ser juzgada. La persona piensa que si todo está perfecto, nadie podrá criticarla. Si espera un poco más, si corrige un detalle más, si se prepara un poco mejor, quizá consiga evitar completamente la posibilidad de equivocarse. Pero esa estrategia tiene un precio enorme, porque siempre habrá algo que mejorar, siempre aparecerá un nuevo detalle que corregir y una nueva razón para esperar. Así, bajo la apariencia de buscar excelencia, la inseguridad mantiene a una persona atrapada en un ciclo donde nada termina y nada llega al mundo. Sus ideas no se comparten, sus proyectos no comienzan, sus capacidades no se ponen a prueba. Y sin acción, tampoco puede construir la evidencia que necesita para confiar en sí misma. Debes entender algo fundamental. Abandonar el perfeccionismo no significa conformarte con hacer las cosas mal. Significa aceptar que algo real, terminado y útil tiene mucho más valor que algo perfecto que nunca existió. El progreso necesita movimiento. La confianza necesita experiencia. Y la experiencia solo aparece cuando estás dispuesto a actuar antes de sentir que todo está bajo control. También necesitas aprender a separar dos cosas que la inseguridad suele mezclar: el valor de lo que haces y el valor de quién eres. Puedes cometer un error sin convertirte en un fracaso. Puedes crear algo que no sea perfecto sin convertirte en una persona mediocre. Puedes recibir una crítica sin concluir que no tienes valor. Tu resultado puede mejorar, tu trabajo puede corregirse y tus habilidades pueden crecer, pero nada de eso determina tu valor como ser humano. Cuando entiendes esta diferencia, comienzas a liberarte de una presión que quizá llevas años cargando. Ya no necesitas que cada decisión demuestre que eres suficientemente bueno.
Ya no necesitas ser perfecto para atreverte a mostrarte. Puedes aprender, equivocarte, corregir y continuar. Y en ese proceso ocurre algo poderoso. Dejas de construir tu vida alrededor del miedo a demostrar tu valor y comienzas a construirla alrededor de la decisión de descubrir hasta dónde realmente puedes llegar. Hay una verdad sobre la inseguridad que quizá nunca te has atrevido a mirar de frente. No solo te perjudica a ti, también puede privar al mundo de todo aquello que tú podrías haber aportado. La idea que nunca compartiste, el proyecto que retrasaste hasta que perdió su oportunidad, el liderazgo que evitaste porque pensabas que no tenías derecho a ocupar ese lugar. Cada vez que el miedo al juicio te convence de permanecer en silencio, no solo estás renunciando tú, también estás reteniendo algo que quizá otra persona necesitaba escuchar, aprender o recibir de ti. Ahora piensa en algo concreto, algo que llevas mucho tiempo queriendo hacer, decir, comenzar o construir. Tal vez ni siquiera recuerdas cuándo empezaste a posponerlo. Siempre existe una razón: cuando tenga más dinero, cuando esté más preparado, cuando las circunstancias sean mejores, cuando me sienta más seguro. Pero mientras esperas, los días se convierten en meses, los meses en años, y la vida continúa avanzando. Y aquí está la verdad incómoda: la vida nunca se detiene para esperar a que tú te sientas listo. La persona que desarrolla una confianza verdadera no es aquella que deja de sentir miedo. Esa persona no existe. La diferencia está en que aprende a moverse a pesar del miedo. Aprende a soportar la incomodidad de dar un paso sin tener garantías de éxito. Porque entiende que al otro lado de esa incomodidad quizá no exista una victoria inmediata, pero sí existe algo mucho más valioso: experiencia, crecimiento y una nueva prueba de lo que es capaz de hacer. Debes comprender esto: el miedo a fracasar es inevitable, pero existe algo mucho más doloroso que fracasar después de intentarlo. Es pasar años preguntándote qué habría ocurrido si hubieras tenido el valor de comenzar. Un fracaso puede enseñarte, hacerte más fuerte y mostrarte qué debes cambiar, pero la oportunidad que nunca intentaste